Eh, Hola chicos, entonces en esta franja vamos a ver esto, no va a ser un tema del libro como tal, sino como un tema general de inglés que pues es bueno repasar, que se llama phrasal verbs. Se usa bastante en inglés, es bastante común, entonces es bastante importante saber un poco el tema. Eh, Además de eso, pues recuerden que cualquier duda o pregunta que tengan, pues la dejan ahí en la descripción del link. Hay un formulario de Google en donde pueden dejar sus preguntas y les contestaremos por correo. ¿Listo? Entonces comencemos. Listo. Entonces como ya les comenté, vamos a ver phrasal verbs. ¿Listo? Entonces, ¿qué son esto de phrasal verbs? Entonces, así como a grosso modo, estos son cuando yo tengo, por ejemplo, si nos damos cuenta acá, todos son verbos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un verbo y lo uno ya sea con un adverbio, una preposición o un adverbio y otra preposición a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, yo tengo mi verbo, por ejemplo, get, ¿sí? Get, get. Entonces, sabemos que get es un verbo y significa obtener, ¿sí? Tener. Pero entonces, cuando yo uno este verbo con la preposición up, entonces get up, ¿qué estoy haciendo ahí? Pues cambio, estoy formando como un nuevo significado de la palabra. Entonces, lo que hace los adverbios y las preposiciones es cambiar el significado del phrasal verb, ¿sí? O sea, por ejemplo, entonces como ya les estaba diciendo, entonces tengo get, solo es tener. Si yo digo I get good grades, ¿sí? Pero yo digo I get up early every day, estoy diciendo dos cosas totalmente distintas, porque get up significa pararse, ¿sí? Levantarse. Entonces tener esto en cuenta, ¿sí? Entonces, así súper simplificado es unir un adverbio o una preposición con un verbo para cambiar su significado. Entonces, esto en inglés es bastante común, ¿sí? Eh, Esto en inglés es bastante común, ¿sí? Entonces eh, tenemos tres tipos de phrasal verbs, que serían verbo más adverbio, luego verbo y preposición, luego verbo, adverbio, preposición. Acá podemos ver unos ejemplos, así como ya vamos a entrar en detalle en cada uno, pero como para tener una idea. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo look, ¿sí? Look, que significa mirar, ¿sí? Directo a los ojos en alguna dirección o en los ojos de alguien, ¿sí? Entonces, look es mirar, o sea, llevar los ojos a cierta dirección, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo, you must look before you leap. Entonces debes mirar antes de saltar. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo eh, ¿qué pasa si yo uno esto con un adverbio como lo es up? ¿Sí? ¿Qué le pasa al verbo? Bueno, pues que cambia de definición, ¿sí? Lo podemos ver acá, cada una tiene su definición distinta. Entonces, si yo lo uno con un adverbio como look up, es mira hacia arriba, ¿sí? O, 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 cuando estamos hablando de información, look up significa esto, buscar algo como en Google, ¿sí? Entonces, I looked it up. Entonces es buscar información, ya sea, pues hoy en día se utiliza más que todo para lo electrónico, o sea, para esto en Google y eso.
O también, pues, en su época se refiere a las palabras en los diccionarios. ¿Sí? Entonces, buscar esta información sobre algo. ¿Sí? Listo. Entonces, acá tenemos un ejemplo. You look up the word in the dictionary. Pero entonces, ahora si yo uno el verbo con una preposición, que sería after, entonces look after es cuidar de alguien, ¿sí? Entonces take care of, esa es la definición. Entonces si ven, ya llevamos 3 definiciones distintas para un solo verbo. Entonces look after. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces look after es cuidar de alguien, estar pendiente de alguien. Es un ejemplo sería I look after my sister every day. Entonces, cuidar. Entonces, who is looking after the baby? ¿Quién está cuidando del bebé? ¿Sí? Ahora, si yo lo uno con un adverbio y una preposición, entonces tengo el adverbio forward, la preposición to. Entonces, look forward to es estar feliz, estar esperando con placer, ¿sí? Anticipate with pleasure. Entonces, como I look forward to meeting your daughter. ¿Sí? Bueno, ese es muy común. Meeting alguien. Entonces, acá ya tendríamos 4 definiciones para un solo verbo. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta con los phrasal verbs es que aunque yo lo esté uniendo con un adverbio, una preposición, estos siguen siendo verbos como tal, ¿sí? Entonces, en las estructuras gramaticales, o sea, en los tiempos como presente continuo, presente simple y ese tipo de cosas, esto se le debe agregar las mismas reglas, porque es un verbo. Entonces, como podemos ver acá, acá en esta, si pueden ver, entonces lo que hacemos es agregarle el tiempo, ya sea la ing, la ed o el pasado participio. En pasado participio, esto se le va a agregar es como tal al verbo más no la preposición o el adverbio que lo acompaña, ¿sí? Que sería look. Entonces, look. Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, ahora volvamos esto en pasado. Pero es que es en pasado continuo. Entonces sería who was. No, hagámoslo en pasado simple, pero en afirmativo. Entonces, I looked after. Perdón. After the baby. Entonces tenemos acá que aquí tenemos el tiempo, porque acá teníamos con ing y acá le ponemos ed. Entonces, igual todas esas reglas que aprendieron gramaticales también se cumple acá con los phrasal verbs, solamente que se debe colocar siempre, recordemos, es como tal al verbo y más no a la preposición que lo acompaña, ¿sí? Pero la unión de estas dos sigue siendo un verbo, ¿sí? Listo. Listo. Entonces ahora entramos en detalle en los tipos de phrasal verbs. Entonces tenemos verbo más adverbio. Y entonces acá tenemos que pueden existir dos tipos dos tipos de phrasal verbs de esta estructura, ¿sí?
Entonces, tenemos los que son, no sé cómo se dirá en español, transitivos y no transitivos, transitorios y no transitorios. Entonces, los que son transitive, sí, esta, la primera, es que tienen un objeto directo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se le debe agregar un objeto para que tenga sentido la oración, ¿sí? Y los que no son intransitive es que no es necesario agregar un objeto, ¿sí? Entonces, daré un ejemplo de eso como para ser un poco más claros. Por ejemplo, entonces tenemos put off, ¿sí? Entonces, off, down, up, otra vez down, son adverbios. ¿Listo? Entonces lo que tenemos es que, ¿qué significa? Entonces, put off es posponer, ¿sí? Pero si miramos, si solamente tenemos put, significa poner, y si lo unimos con off, tenemos posponer. Turn down es rechazar. Get up es pues levantarse de la cama. Break down es breakdown, bueno, puede significar varias cosas. Esta es la otra, que un solo phrasal verb puede tener varios significados, ¿sí? Como lo puede ser, por ejemplo, no es, bueno, déjame así. Esto, bueno, pues, por ejemplo, vamos a poner esta como ejemplo, pero no lo es como tal. Solamente para que vean algo. Acá tenemos un verbo y acá tenemos un adverbio. La unión de estas dos, ¿qué me está haciendo? Pues en teoría está cumpliendo lo que estamos diciendo phrasal verb, ¿cierto? Entonces sí y no, depende del contexto. ¿Por qué? Porque esto make up como phrasal verb significa conciliarse, ¿sí? Conciliar, make up, just make up already, ¿sí? O sea, hagan las paces, ¿sí? Conciliar. Pero, pero como sustantivo significa maquillaje también. Y pues eso sí ya no es un verbo, ¿sí? Entonces, como tener en cuenta eso también el contexto. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo a lo que estaba diciendo, breakdown significa que algo se dañó, ¿sí? Que ya no está funcionando. Entonces, estas dos son transitivas y estas dos son no transitivas, ¿sí? No sé si se dice transitivas o transitorias, como vamos a decirle en inglés transitive y intransitive, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues de que, primero que todo, la única forma como de medio saber cuáles son transitivas y cuáles son intransitivas, o sea, transitive and intransitive, es recordando de memoria, ¿sí? Porque no nos podemos guiar sobre esto, porque no, entonces todos los adverbios down, que están con down, todos los phrasal verbs que están con down son transitive. No, porque acá tenemos un ejemplo de que es intransitive, ¿sí? Entonces no nos podemos ir por ahí. Entonces, bueno, entonces put off significa posponer. Entonces aquí lo que se estaría diciendo es we will have to put off. Entonces tendremos que posponer. Ya. Si yo lo dejo hasta ahí está mal, porque se necesita un objeto directo. ¿Qué es un objeto directo? Es al que le recae la acción, ¿sí? A que le están haciendo la acción, ¿sí? Ese es el objeto directo. Entonces sería the meeting, la reunión. Entonces we will have to put off the meeting. Ahora, turn down, lo mismo. Entonces, acordémonos que es negarse, o sea, decir que no, o sea, rechazar. Entonces es they turned down, entonces ellos rechazaron. Y si dejamos hasta ahí, pues queda faltando información, o sea, que rechazar. Entonces por eso necesitamos el objeto directo, que es el que le cae la acción. Entonces sería they turned down
my offer. Ellos rechazaron mi oferta. ¿Listo? Entonces eso. Pero hay algunos, como ya les estaba comentando, que no es necesario tener un objeto directo. ¿Sí? Por ejemplo, esos dos. Entonces, I don't like to get up. Entonces no me gusta levantarme. Ya. Puedo poner from the bed, pero no es necesario porque hasta ahí uno ya de por sí entiende que eso solamente significa pues levantarse de algún lado de la cama, el sofá. Y acá sería his car. He was late because his car broke down. Entonces lo mismo, si no necesitamos un objeto directo. Ahí lo que dice es él llegó tarde porque su carro se varó, ¿sí? Se dañó. Listo. Entonces, otra cosa de tener en cuenta acá que es, vamos a hacer otra diapositiva. Entonces sería lo siguiente, que haya los phrasal verbs, que son transitivos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle este transitive, o sea que tienen a direct object, un objeto directo. Se pueden separar algunos cuando no sea un pronombre, ¿sí? Pronoun. Por ejemplo, entonces tenemos de esto, vamos a hacer esto. Entonces yo puedo decir esto así, they turned down my offer. Sería they turned down my offer. Listo. Tenemos que el objeto directo está lo último, ¿sí? Entonces they turned down my offer. Y yo puedo separar estas dos, por eso estamos hablando separable, ¿sí? Separables. Puedo separar estas dos porque eso no es un pronombre. Entonces sería de la siguiente forma. They turned. Y ahora meto esta acá, my offer. Entonces estoy separando con el objeto directo. They turned my offer down. ¿Listo? Ambas están bien. ¿Sí? Entonces por eso se dice que es separable porque pues se tiene un objeto directo más un pronombre. Ahora, si yo tengo lo siguiente, yo puedo cambiar esto por it, ¿cierto? Entonces, es un objeto. Esto es un objeto. Ahora vamos a poner eso un pronombre, o sea, algo distinto a eso. Pero no, it's con este quedaría feo. Entonces pongamos otro. Ay, espera. Un minuto.
Listo. Disculpen. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo donde no lo podemos separar porque tiene un pronombre. Ahora acá, listo. Vamos a poner un cuadro de texto porque es más sencillo escribir. Listo. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos switch on. Entonces, switch on es prender. Entonces tenemos que un ejemplo con pronombre John switched on the radio. Bueno, este se puede separar. Entonces ahí hay un objeto directo. Entonces como es un objeto directo, John switched the radio on. Listo, bien, ¿cierto? Porque es un objeto directo. Ahora hagámoslo con un pronombre. John switched it on. Con un pronombre. Entonces, este es el pronombre it. ¿Listo? Acá tenemos el objeto directo, the radio. Entonces, cuando yo cambio the radio por it, no lo puedo poner al final. O sea, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Pero, si yo hago, porque digamos, ahora las voy a unir, ¿sí? Acá las tengo separadas, pero ahora las voy a unir. Así está Superman. No. Entonces cuando tenemos así los pronombres acá, ¿sí? No ponemos así el objeto directo, como no ponemos mutar el objeto, sino un pronombre, entonces debe ir entre el verbo y el adverbio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Bueno, entonces recordemos el que estamos haciendo, porque cambié. Recordemos que estamos haciendo they turned down my offer. Ya hemos dicho que también se puede decir they turned my offer down. Entonces, si queremos hacerlo con un pronombre, sería they turned it down. Y listo. Tener eso en cuenta. Listo, ahora el otro tipo. Listo, ahora el otro. Entonces tenemos verbo y preposición. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Entonces, bueno, como una preposición siempre tiene un objeto, entonces todos los phrasal verbs que son con preposiciones son transitorias, transitive, mejor dicho, no sé cómo se dice. Entonces el único en que hay dos tipos sería en cuando estamos con adverbios. ¿Listo? Porque ya cuando estamos trabajando con preposiciones, entonces todas son transitorias. No sé cómo se dice en español. Digámosle transitive. ¿Listo? Porque mira. Entonces, listo, acá tenemos unos ejemplos. Entonces tenemos believe in. Entonces es tener esto fe en alguien, ¿sí? Tenerle fe a alguien o algo, ¿sí? O algo.
Un ejemplo sería believe in God, creer en Dios. La ya, perdón. Entonces ahora after, look after, ya le hemos mencionado, era aquí, al comienzo como un ejemplo. Sí, que le habíamos dicho que era cuidar de alguien. Listo. Entonces talk about, entonces es discutir sobre algo. ¿Sí? Discutir. Entonces, did you talk about me? Entonces hablaste sobre mí. Wait for, entonces es esperar. ¿Sí? Esperar. Entonces, si nos damos cuenta, como ya les había dicho, todos deben tener un objeto directo. ¿Sí? Porque se tiene una preposición. Entonces, estos tipos de verbos esos tipos de verbos, esto, vamos a hacer acá otra. Los phrasal verbs con preposiciones no se pueden separar. No se pueden separar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entonces si tenemos, cojamos, ay, de acá no, de acá. Entonces cojamos un ejemplo acá. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Vamos a hacer otro repaso. Entonces, he is looking after the dog. Entonces, es he's looking after the dog. Entonces, si se acuerdan, yo les decía que hay los de adverbios, algunos que tienen objeto directo, se puede poner el objeto directo entre el phrasal verb, ¿sí? Separándolo, pero en este caso no, ninguno se puede separar. Deben un momentico, ya vuelvo. Ay. Listo. Entonces, continuemos con lo que estamos haciendo. Entonces, les estaba comentando que los que son los phrasal verbs que son se construyen con esto, con preposiciones, no se pueden separar. Entonces está dando este ejemplo. Entonces que como tienen preposiciones, sí, entonces está, siempre viene un objeto directo, sí, acá, pero que no podemos separarlos haciendo lo siguiente: he's looking the dog after, no, eso estaría mal. Entonces siempre el objeto directo va al final. Esto siempre, siempre, siempre. No lo podemos separar. Entonces no, tampoco podemos, por ejemplo, si decimos the baby, entonces vamos a cambiar the dog por the baby. Vamos a usar he's, vamos a usar cambiarlo. He's looking after her. ¿Listo?
ustedes dirán, pero dice her, entonces sí, ese sí lo puedo hacer. Tampoco, ese también estaría mal. No podemos decir he's looking her after. No. Este también está mal. Bueno, pues aparte de que escribí mal. He's looking. Entonces, a ver. Entonces, este está mal y ese está bien. ¿Listo? Entonces no se pueden separar. Tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces miremos. Ya dijimos eso. Listo. Entonces, y el último es cuando tenemos como la unión de los dos. ¿Sí? Cuando tenemos la unión de los dos, entonces sería cuando tengo un verbo, adverbio y preposición. ¿Sí? Entonces acá en los ejemplos podemos verlos. Entonces esos tipos de phrasal verbs, siempre terminan con la preposición, ¿sí? No con el adverbio, ¿sí? Entonces, así como vimos en el anterior, no podemos separarlos, ¿sí? Porque van en este orden, ¿sí? Va verbo, adverbio, preposición. Y como termina con preposición, entonces no podemos separar estos phrasal verbs. ¿Listo? Entonces, ¿qué más significa esto? Que siempre tienen objeto directo. O sea, que en el único caso en que yo voy a tener algunos que no voy a poder separar, que no necesito poner un objeto directo, o sea, no tengo que decir sobre quién recae la acción, es con los adverbios, los phrasal verbs con adverbios. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos tres palabras prácticamente unidas. Entonces, tenemos el verbo, el adverbio y la preposición. Entonces, get on with. Entonces, tener una buena relación con alguien, ¿sí? Para pues, tolerar. Look forward to. Bueno, anticipar anticipar, no. Esperar algo con mucha emoción. Run out of es agotarse, ¿sí? Entonces, run out of puede ser dos cosas, ¿sí? Puede ser que ya no hay, ¿sí? Que se agotó, agotarse, o que se cansó. Entonces, acá ya depende del contexto, y eso pasa mucho con los phrasal verbs. De que dependiendo de qué contexto estamos, cambia la definición, ¿sí? Entonces, agotar, pero físicamente que ya no hay más, ¿sí? Se agotó los productos. Agotar o cansarse. O sea, ya no aguantarse más a la persona. Entonces, acá tenemos un ejemplo de esta, de la primera. Entonces, we have run out of eggs. ¿Sí? Listo. Ya. Bueno, entonces tener en cuenta que cumple lo mismo que había dicho con el verbo y la preposición, ¿sí? De que no se puede separar y que siempre toca tener un objeto directo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver como algo más puntual. Entonces vamos a ver algunos tipos y luego lo vamos a enfocar a escritura, ¿sí? Cuándo usarlo, cómo usarlo, ¿sí? Eso, y a hacer ejercicios. Entonces tenemos call off, to cancel. Entonces cuando voy a decir cómo se pronuncian y voy a decir qué significan en español. Entonces tenemos con adverbios, ¿sí? Entonces únicamente con off y con up. ¿Listo? Entonces tenemos call off es cancelar. Lay off es despedir empleados, ¿sí?
Live off es vivir de una fuente económica, ¿sí? O sea, por ejemplo, I live off waitering. I live off waitering. Entonces yo vivo de mesero, ¿sí? Pay off es pagar las deudas. Put off es posponer. Take off es que le fue súper bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, his company took off in a really took off very fast, ¿sí? Que le fue súper bien, muy rápido. Write off es pues lo mismo que acá, cancelar o aceptar una pérdida. ¿Listo? Ahora con up. Entonces, take up es comenzar a hacer algo nuevo, ¿sí? Entonces, I took up a new hobby, puede ser un ejemplo. Give up es rendirse. Give up. Make up. Lo que les está diciendo. Aquí, como se está diciendo, hay muchas veces que los phrasal verbs tienen más de una sola definición. Entonces, en un caso les comenté que makeup puede ser un phrasal verb o puede ser un sustantivo de maquillaje, que depende del contexto, pero aparte de que significa conciliarse, reconciliarse, makeup, entonces por ejemplo sería they made up. Ahí no tiene mucho contexto. Hagámosle con más contexto. Pero entonces, para eso, insertar. Pongamos en un cuadrito. Entonces, they had a big fight yesterday. But they made up at night. ¿Sí? Este sería un ejemplo de lo que les dije de reconciliarse. No conciliarse, sino reconciliarse. Me equivoqué en español. O también puede ser de inventarse una mentira, ¿sí? De inventarse algo. Por ejemplo, esa es una que tiene muchísimas de estos significados. Ese es un significado. Ahora, de algo de fantasía, ¿sí? Decir algo de fantasía, ¿sí? Crearse algo. Entonces, he made up, o sea, inventarse, he made up this whole story, ¿sí? Él se creó todo este cuento. O decir mentiras, ¿sí? Entonces, he's lying. Ay, así no es, perdón. He's lying. He made it up. Ay, he made it up. Entonces es inseparable. ¿Listo? Ahora look up, acordémonos que es buscar, ¿sí? Más que todo en las fuentes de Google y eso. Que en el diccionario o en libros de texto. Show up es llegar, ¿sí? Arrive. Set up es organizar, ¿sí? Entonces, I'm setting up the stage, ¿sí? Estoy, pues no organizar, sino, ay, ¿cómo se dice? Armar, ¿sí? En cierta forma, armar. Keep up es mantener el paso, ¿sí? Mantener la misma tasa el mismo paso, ¿sí? Blow up es crear una explosión. Get up, levantarse. Y end up es decidir. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer unos ejercicios. Entonces espérenme mientras hago los
los ejercicios en Chrome. Listo, ya está abriendo. Ay, bueno, ya ir acá. Está abriendo. Esperemos que cargue. Entonces, esos son los de off, los que vimos al principio. Entonces, vamos a usar estos que vimos. Acá no era. Y vamos a ponerlos en oraciones, ¿sí? Elegir cuáles son. Entonces, con lo que vimos. Entonces, I'm going to the wedding. I don't want to marry him. Entonces, I'm going to. Entonces, acordémonos, take off. Que era take off. Que le vaya bien a uno. O, aparte de take off, de que le vaya bien a uno, take off también puede significar irse. Pero en este caso, no está hablando de ella, ¿sí? Está hablando de la boda. Entonces, que quiere cancelar la boda. Entonces, call off. I'm going to call off the wedding. I don't want to marry him. Many people don't have a choice but to put off the state, lay off the state. You can always judge a person because they don't have a job. Entonces, they don't have a job. Entonces estamos hablando de ganar dinero. Put off, acordémonos que era de posponer. Acá estamos hablando del estado. Entonces vivir del estado. Entonces many people don't have the choice but to live off the state. You can't always judge a person. He's never going to pay me back. Entonces él nunca me va a pagar. I think I need to lay off the money he owes me. Write off the money he owes me. Entonces, a ver, ¿qué era lay off? Acordémonos. Entonces, lay off era despedir gente, los empleados, ¿sí? Y, ¿cuál era otra? Write off es cancelar o aceptar una pérdida. Entonces, que nunca me va a pagar. Think I need to write off the money he owes me. O sea, ya aceptar que no le va a pagar. My catering work has really taken off, put off. People love my cakes and I'm getting jobs every week. Entonces que le está yendo súper bien con el trabajo, con la empresa. It's taken off. This week we have 10 members of staff. The atmosphere in the office is horrible. Entonces, acordamos de call off es cancelar y lay off es despedir. Estamos hablando de miembros de del equipo de trabajo. Entonces, lay off. Can we are meeting till next. Entonces, put off. Sí, I'm really busy. Entonces, que no puede reunirse. Entonces, posponer la reunión hasta el próximo martes. I still need to pay off my student loan. Entonces, tenemos que eso es pagar las deudas de uno. Pues, loan es un crédito estudiantil, ¿sí? Y listo. Correct. Super. Esperemos que nos alcance el tiempo para lo que tenía planeado. Si no, pues para la próxima lo hago. Más bien miremos esto no, para terminar el día de hoy. Entonces, la rutina diaria. Entonces, ¿cuáles son las preposiciones, los phrasal verbs más usados para rutina diaria o que podemos usar en nuestra rutina diaria? Entonces, por ejemplo, acá tenemos las oraciones con los phrasal verbs. Entonces vamos a ver qué significa. Entonces tengo my morning coffee makes me perk up. Entonces mi café mañanero
hace que me alegre, ¿sí? Perk up es alegrarse. I look through my emails and dash off quick replies. Look through es como checar, ¿sí? O sea, ¿cómo lo puedo decir? Es que para esas cosas no hay como una traducción literal, solamente como el significado. Entonces, look through es buscar entre muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo estaba revisando, como revisar.